Hola, ¿qué tal amigos de Chessap? Un saludo chicos. Bueno, en estos días acaba de comenzar el torneo José Raúl Capablanca, el torneo más importante de Latinoamérica y el grupo Élite, aunque no es el grupo más fuerte de estos últimos años, pero es un grupo que está muy interesante. Hay un par de jugadores cubanos bastante fuertes. Ahí tenemos a Luis Ernesto y a Carlos Albornoz, así que vamos a ver las partidas. Quiero comenzar enseñándole una partida de Luis Ernesto que me parece brutal por lo agresivo que juega la apertura. Y luego, cuando las aguas se calman, vamos a ver cómo el muchacho se orienta muy bien. Obviamente no es gran maestro por gusto. Comenzamos la partida. Las blancas juegan E4, E5. Se juega una Ruy López. Acá con alfil C5. Y aquí contra C3, Luis Ernesto hace una jugada muy agresiva, hace D5, que quizás no es la jugada principal. Se podía haber jugado algo más tranquilo, quizás acá como D6, ¿verdad? O sencillamente enroque corto. Pero D5 realmente es muy interesante. Estamos sacrificando un peón en E5. Ven a ver que la partida se siguió con caballo BD2. Pero si caballo por peón, realmente el ataque del negro es extremadamente fuerte. Seguiría así con enroque corto, caballo por caballo, peón por y alfil por C6. Aquí, bueno, tenemos dos peones de menos, pero esto obviamente ha sido a cambio del desarrollo, de la iniciativa. Y entonces alfil por F2, brutal. Luego de rey por F2, caballo G4. Y vean a ver que luego de dama F6, las negras están con un ataque extremadamente fuerte y una iniciativa tremenda, ¿no? Bueno, esto obviamente si se hubiera capturado el peón. Las blancas jugaron lo más sólido posible con caballo B2 sosteniendo. Peón por peón, peón por peón. Bueno, enroque corto de las negras, enroque y entonces acá sigue la partida con A5, ¿verdad? Las blancas sostienen ahí el peón de D4 con dama C2 y entonces ahora sí Luis Ernesto decide defender el peón de E5. Aquí se empiezan a calmar las aguas, las blancas juegan A4, torre de 8, jugadas totalmente naturales buscando el desarrollo y la torre, la columna abierta. Acá H3 y entonces aquí me gusta porque comienza a orientarse bien Luis Ernesto, el caballo de C6 acá, como pueden ver, no tiene muchos recursos y entonces Luis Ernesto decide que el caballo puede ser mejor o más efectivo en la casilla G6, ¿no? Desde donde se puede colocar en F4 buscando la casilla D3. Así que a caballo B8 realmente le doy un signo de admiración, una jugada que quizás no sea de las primeras del módulo, pero sí humanamente está muy correcta. Acá torre E1, caballo D7. Sigue la partida con caballo F1. Ambos jugadores comienzan a posicionarse. H6 acá, alfil C4 y C6 y las negras comienzan a solidificar su posición. Luego de caballo H4, alfil E6. Noten que el blanco ha adquirido cierto juego de iniciativa. El caballo en F5 es extremadamente molesto. Vamos a ver cómo Luis Ernesto comienza a colocar las piezas y a lograr igualar la posición. Caballo E6, tocando en F4. La posición es bastante pareja. Noten que aunque el blanco tiene un caballo en F5, que realmente es muy molesto, las negras tienen el dominio de la columna D y pueden estar amenazando a hacer torre D7 y torre A D8, con lo cual estaría muy bien. El blanco decide llevar la dama al flanco de rey porque realmente con la dama en F3 comienzan a aparecer los trucos con caballo por H6 tocando el caballo de F6, lo cual es bien interesante. Y aquí nuevamente Luis Ernesto se orienta muy bien, hace torre D7 para luego de dama F3 hacer torre dama D8, perdón, sosteniendo al caballo de F6 y aquí se defiende extremadamente bien, ¿no? Las blancas que tienen el alfil en C1, noten que acá el alfil no tiene casillas, deciden hacer alfil E3, pero esto simplifica demasiado la posición, se acaba todo el ataque, toda la presión, se esfuma en este momento y luego de caballo G5, dama F5, dama E7, la posición está entrando en un terreno bastante bueno para el negro.
Y vean que después de los cambios en G4, torre A de 8, torre E de 1, luego de la jugada G6, el negro está quedando ligeramente mejor. ¿Y por qué razón? Bueno, por la sencilla razón de que el caballo en G3 queda acá obsoleto en esta posición, sin recursos, ¿verdad? Y las negras comienzan a realmente a presionar en la columna D. El caballo de G5 puede maniobrar y buscar mejores casillas. Noten que en el flanco de dama está la casilla B3 también, ¿no? Y aquí, bueno, sigue la partida con H4. Luis Ernesto juega caballo E6. Se cambian las piezas en D. Y ahora el dominio de la columna D le otorga a las negras una mejor posición. Realmente ventaja negra, ¿no? H5 en este momento. Y ahora caballo G5, una jugada que marca la ventaja para las negras. La dama de G4 ya no está atacando, sino que se buscan los cambios ahora mismo. Dama de 2, dama de 3. Y bueno, las negras se solidifican con rey G7 en esta posición. Este gran maestro Andersen, Mats Andersen, hace torre F1, que está muy justificado porque la torre en A1 obviamente está pasiva. Y esto me recuerda a un concepto antiguo que dice que cuando no sepas qué hacer en una posición, agarra tus peores piezas y trata de buscarle la posición más activa, que fue lo que hizo este maestro. Pero luego de dama de 2, F4, aquí surge una cosa interesante, y es que luego de jaque en E3 y la captura en F4, sucede que la estructura de peones del blanco es fatal. Dos peones, bueno, una vez que se surjan estos cambios acá, van a haber dos peones aislados. Nuevamente el caballo de G3 todavía no participa en el juego. Y entonces Luis Ernesto, con un buen criterio, hace dama C5, buscando el bloqueo del peón rey aislado y tratar de atacarlo para que caiga en algún momento. Aparte de que tenemos la invasión de la torre a la séptima fila en cualquier momento acá también. Peón por peón, F por G6, caballo E2 y ahora la centralización muy bonita de la dama en el centro del tablero. Rey G1, jaque en D1. Acá, bueno, luego de rey F2, comienza ahora mismo Luis Ernesto a hacer jugadas agresivas. Me parece que este muchacho entiende muy bien el tema de la iniciativa. Como ya les digo, un jugador de por encima de 2500 de elo, muy fuerte. Dama H4 y torre D2 con múltiples amenazas, ¿no? Acá en la partida se hizo rey F1, con lo cual las negras capturan en B2 y esto ya marca ventaja decisiva de las negras, mejor estructura, peón de ventaja y un ataque tremendo, ¿no? Acá caballo D4, rey H6, jugada profiláctica, torre G4 y a partir de aquí una serie de jugadas sólidas. Me gusta que ahora se haga dama F6, caballo E5, se simplifica la posición y esto obviamente deja a las blancas muy mal paradas. La partida siguió y esto lo vamos a hacer rapidito. Realmente aquí se gana con muchísimas jugadas, de muchas maneras se gana en esta posición, pero sabiamente Luis Ernesto aplica el principio de capa blanca, cambia damas en esta posición y la estructura de peones de las negras es fatal, de las blancas es fatal en esta posición. Noten cómo ahora pasamos a un final de torre totalmente ganado, donde vamos a terminar capturando el peón de H3. Tenemos dos peones pasados y al menos vamos a tener un peón en el flanco de dama. Totalmente ganado, las blancas decidieron no ofrecer más resistencia y gana Luis Ernesto en la primera ronda del capa blanca. Me parece brutal la partida. Vamos a estar mirando las victorias, las demás partidas en otros videos, chicos, así que no olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos en la próxima. Chao.